Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de Tendencias y oportunidades de financiación para el sector de automoción. Hablaremos junto a nuestro socio colaborador Zabala Innovation de Horizonte Europa, entre otros programas, como ya hicimos en julio del año pasado. Gran parte de nuestro esfuerzo en este tiempo ha estado volcado en la gran oportunidad que se nos presentaba con los fondos Next Generation Europe, pero como dije en aquel entonces, los PERTE son una oportunidad, pero también hay más vida allá del PERTE y de hecho así lo hemos demostrado en este último tiempo, sobre todo con los resultados preliminares que tenemos del clúster 5 de clima, energía y movilidad, en el que España aparece como segundo país en términos de contribución de la Unión Europea. Es el primero en liderazgo de proyectos con 58, cuando el segundo en el ranking solamente tiene 26 proyectos. Hemos mejorado en los resultados de To-Zero, estando segundos en el ranking, cuando en el inicio de Green Vehicle éramos cuartos en el programa anterior, y también en SICAM, que somos terceros en el ranking comparado con Automated Road Transport, que solo llegamos a ser décimos. Estamos ahora mismo inmersos en el programa de trabajo 2023-2024, que en principio las convocatorias abrirán a principios de mayo y cerrarán a principios de septiembre, que es lo que se prevé, y en el proceso de actualización de la SRIA, de la Strategic Research and Innovation Agenda, desde las diferentes PPPs, relacionadas en este caso, como pueden ser ECVIA for To-Zero y SICAM. Y como os decía, hoy contamos con la consultora Zabala Innovation para darnos más detalles de las oportunidades que se nos plantean para el sector. Cualquier cosa que os surja, cuestión, por favor, plantearlas a través de la herramienta de preguntas y respuestas, que al final de la sesión de presentación intentaremos dar respuesta a todas. Y doy paso a nuestros dos ponentes de hoy. Si podéis encender la cámara, Sergio Úbeda, líder del área de transporte y movilidad de Zabala, y Begoña Gil, líder del área de industria y digital de Zabala. Sergio es ingeniero industrial y doctor en gestión de empresas, habiendo realizado su tesis doctoral en el campo de la logística sostenible. Posee más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de I+D, elaborando y gestionando propuestas para grandes empresas nacionales, siendo un experto en cuestiones relacionadas con transporte terrestre y redes inteligentes. Y Begoña es ingeniera industrial por la Universidad Pública de Navarra. Su experiencia laboral y conocimientos abarcan los sectores de aeronáutica y automoción, lo que le ha llevado a ser una experta en temas de tecnología de fabricación y gestión industrial. Ha participado en diversos proyectos de I+D+I como investigadora y gestora y ha difundido sus conocimientos a través de acciones de divulgación y formación. Pues sin más, cuando queráis compartir pantalla. Y abrir el micro, por favor. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiéramos agradecer a Searnauto por contar con nosotros de nuevo para este webinar sobre las oportunidades para el sector de automoción en los programas europeos. En la anterior ocasión estuve yo solo, esta vez tengo el placer de compartir la sesión con mi compañera Begoña. A lo largo de la sesión nos vamos a dar unas pinceladas de cuáles han sido los resultados para el sector en las dos primeras convocatorias del programa Horizon Europe, y a continuación nos centraremos en ver cuáles van a ser las oportunidades en el próximo programa, en los próximos programas que se van a publicar de cara a las convocatorias 2023-2024. Para aquellos que no nos Sergio, sí, perdona que te moleste, ¿lo puedes poner en pantalla completa? Sí, perdona. Ahora lo tengo. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Para aquellos que no nos conocéis, Zabala Innovation es una consultora con más de 35 años de experiencia en la gestión de la innovación. Una de nuestras unidades de negocio son los proyectos europeos. Ahora mismo estamos ubicados en varias sedes a lo largo del territorio nacional, dando soporte a una multitud de clientes nacionales, pero también estamos ubicados en Francia en un par de sedes y en Bruselas, para dar soporte pues, a clientes franceses, incluso a clientes internacionales, ¿no? Respecto a nuestro ADN europeo, como Zabala como entidad participamos en más de 60 proyectos activamente en este momento y estudios europeos, liderando alguno de ellos, y en otros como colaborador, pues con diferentes temas de divulgación, de explotación de resultados,
innovación social, etcétera, etcétera. Dentro del apoyo que damos a nuestros clientes, en lo que es el programa 21-27, dentro de los programas de trabajo de Pilar 2, hemos conseguido más de 100 millones de euros de retorno en el 2021, con una tasa de éxito en torno al 50%, y en lo que es el global, uniendo otro tipo de convocatorias, como pueden ser Innovation Fund, LIFE, CEF, Interreg, etcétera, etcétera, esta cifra se incrementa hasta 230 millones de euros, con una tasa de éxito en torno al 40%, y un total de más de 160 propuestas presentadas en 2021. A esto habrá que añadirle los resultados de 2022, que todavía están en proceso. Tras esta breve introducción sobre nosotros, os vamos a dar unas ideas de cómo ha evolucionado el programa, sobre todo aplicado al sector automoción, ¿no? En la anterior webinar de hace 1 año y medio sí que os mostramos esta diapositiva donde mostrábamos cómo se había posicionado el sector automoción dentro del programa Horizonte 2020, ¿no? Había más de 700 proyectos financiados relacionados con el sector automoción, lo que resultó en más de 2.400 millones de euros, más de 5.000 participantes, una gran parte de ellos industriales y muchos de ellos pymes, de hecho, con entidades relevantes como AVL, los OEMs, entidades de investigación como pueden ser Tecnalia, la Universidad de Milán, TNO, el CEA, etcétera, etcétera, y también con actores relevantes en el entorno nacional, ¿no? En España, con más de 500 participantes, más de 400 entidades industriales y más de 260 proyectos financiados, ¿no? Eso nos lleva a un ranking, como decía antes Cecilia, de esa 4ª posición por ejemplo, en clúster 5, ¿no? Pero que en otros clústeres pues habría que ver cómo quedó, ¿no? Hemos querido hacer este mismo análisis para el primer periodo Horizon Europe de 21-22, con los datos ya recogidos de contratos firmados, y hasta la fecha proyectos que tengan que ver con el sector automoción o que recojan el sector automoción. Esto tenemos que decir que estos datos los sacamos de bases de datos de la Comisión a través de nuestra plataforma Kaila, que es una plataforma que es un buscador de proyectos financiados, y también es una plataforma de colaboración entre entidades de innovación abierta. De aquí sacamos que de estos 70 proyectos hay ya más de 400 participantes dentro de proyectos financiados con la temática automoción, gran parte de ellos socios industriales. Sigue habiendo conocidos habituales como Fraunhofer, el CEA, entidades nacionales como AIMEN, el Centro de I+D de Fiat, y sigue habiendo pues, colaboradores o industria interesante como Virtual Vehicle, la Vesta, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa a nivel nacional, y aquí es donde se ve reflejada esa posición número 2 de España, ¿no? El cómo estamos avanzando sobre todo en clúster 5 y también en otros clústeres, ¿no? Contamos con más de 70 participantes dentro de 45 de estos 70 proyectos, que es una gran cifra, y más de la mitad de los participantes son socios industriales, ¿no? Sí que vemos que siguen estando muy activos entidades como Tecnalia, Ikerland, Cidetec, la Universidad Politécnica de Madrid, AIMEN, y entidades industriales como pueden ser IDIADA, AIMPLAS, Atos, CIDAUT, CEAGA, IRIS y otros muchísimos, ¿no? De estos datos sí que hemos querido sacar un pequeño análisis de dónde se ubican estos proyectos, ¿no? Estos 70 proyectos financiados. La mayor parte de ellos se centran en el pilar 2, ¿no? Que es las convocatorias que conocemos como clúster 4, dedicado a la industria, a la digitalización, etcétera, etcétera, y el clúster 5, donde están los temas de clima, energía y movilidad. En este caso, al ser temas de automoción, la parte de movilidad principalmente o baterías. Luego hay otras propuestas o otros proyectos financiados alineados con el sector automoción que pueden estar en pilar 1 con temas de ciencia excelente o incluso en pilar 3 con temas de emprendimiento. Por último, sí que queremos mostraros unas pequeñas referencias, ¿no? Dentro de estos 2 años de Horizonte Europa, estos proyectos del sector automoción dentro de pilar 2, qué temáticas se han estado financiando y cuáles son los proyectos liderados por entidades españolas, ¿no? O al menos una muestra relevante de ellos. Pues vemos, por ejemplo, que en industria y digital, en el clúster 4, los pilotos de automoción que se han visto embebidos dentro de los proyectos financiados
tienen que ver principalmente con temas de circularidad, residuos, cero defectos. También hay otros proyectos que tienen que ver con materiales avanzados, composites, etcétera, etcétera. Y otro grupo de proyectos que tienen que ver más pues, con la digitalización, ¿no? Con la robótica, la gestión de datos, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Hemos identificado al menos 5 proyectos liderados por entidades españolas. Hemos dejado aquí una muestra de en cuál de las áreas se ven ubicados, quiénes son los líderes y, como veis, todos ellos están traccionados desde centros de investigación españoles. Con lo cual, estos centros son centros de referencia, ¿no? Para el sector también. En cuanto a Clúster 5, las temáticas relevantes han sido principalmente baterías, vehículo eléctrico, vehículo conectado y la seguridad. Aquí sí que la cifra que nos daba Cecilia de la posición número 2 de España en el ranking se ve reflejada por 10 proyectos liderados desde entidades españolas en Clúster 5 en el 2022, al menos los que se conocen hasta ahora, ¿no? Y aquí sí que vemos que sigue habiendo también mucha atracción desde centros de investigación, como puede ser el IREC, la Universidad de Mondragón, TIC Energy UNE, Cartif, Tecnalia, Eurecat, el CETAG, Epicontec, etcétera, etcétera. Y principalmente en todos estos temas, ¿no? Los hemos dividido en 2 bloques. Uno destinado a vehículo eléctrico y baterías y otro destinado al vehículo autónomo conectado y la seguridad, ¿vale? Pues ahí veis una muestra de algunos de los proyectos que están en marcha en este momento desde España. Y una vez hecho este balance, lo que queremos mostraros ya son las oportunidades que están por venir, ¿no? La tendencia es un poco continuista, ¿no? Con los nuevos programas, sí que con ciertos matices que veremos a continuación, pero vamos a seguir encontrando muchas oportunidades en la temática de industria y digital, Clúster 4, lo mismo en Clúster 5 con la movilidad sostenible y conectada y, por supuesto, para pues, las pequeñas empresas, pymes, startups del sector, van a contar con las convocatorias de emprendimiento habituales. Le doy paso a mi compañera Begoña para que os pueda contar cuáles son las oportunidades que vamos a encontrar en el Clúster 4 en 23-24. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos. Y ahora vamos a ir entrando un poco más en harina y vamos a ir viendo dónde se centran las oportunidades, dónde hemos identificado que van a estar las principales oportunidades para el sector de la automoción, ¿vale? Vamos a ir repasando primero el Clúster 4 y luego el Clúster 5. Dentro del Clúster 4, para empezar, pues vamos a ver qué tipo de temas se recogen o qué tipo de temáticas de proyectos podemos encontrarnos. En realidad siguen siendo, como comenta mi compañero Sergio, el programa es bastante continuista y vamos a encontrar las mismas temáticas que estamos acostumbrados, temas de fabricación, temas de industria intensiva en energía, materiales avanzados, construcción, materias primas y tecnologías digitales. Pero ya desde el comienzo del programa vimos que todo iba a tener un barniz un poco distinto y precisamente esto viene por las últimas políticas europeas, que son las que rigen ahora un poco los objetivos, ¿no? de la Comisión Europea, entre las que hemos destacado la nueva estrategia de industria, el Pacto Verde o el Green Deal y la Agenda Digital, ¿no? Que, entre otras cosas, lo que buscan es que consigamos una Europa más verde, más digital y más inclusiva, ¿vale? Entonces, todos nuestros proyectos van a tener que estar enfocados a estas cuestiones. Entonces, sí, tenemos las mismas temáticas tradicionales, pero empiezan a aparecer otros conceptos más innovadores que vamos a ir viendo que van a ser recurrentes, como son pues, la economía circular, la eficiencia energética, cero contaminación, neutralidad climática, otros conceptos de inteligencia artificial, robótica y datos y la industria 5.0. ¿Vale? Las temáticas que ha identificado mi compañero Sergio de los últimos proyectos en los que participaban entidades españolas, ya hemos visto cómo muchas incluían este tipo de temáticas. ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle, ¿no? Dentro de toda la amalgama de cosas que podemos encontrarnos en el Clúster 4, cuáles son las que más nos interesan y vamos a ver cómo esos conceptos son recurrentes. En esta primera diapositiva hemos querido mostrar
todo lo que incluye el clúster 4 es un clúster muy grande, con cuestiones bastante dispares como la producción, temas de industria resiliente, temas de datos, tecnologías emergentes, pero nos vamos a centrar únicamente en aquellas que hemos identificado como más donde van a residir todas las oportunidades para vuestro sector, ¿vale? Y las vamos a ir viendo ahora poco a poco. Dentro del Destination 1, Destination 1 es el concepto, para aquellas personas que igual no estén familiarizados con estos conceptos, son la jerga que utiliza la comisión, ¿vale? En sus propios Work Program, pero podríamos llamarlo áreas, ¿vale? Áreas temáticas. Dentro de la primera, que es la Destination 1, hablamos de producción climáticamente neutra, producción circular y producción digitalizada, ¿vale? Encontramos proyectos que llamaremos Twin Transition, que buscan esa transición digital y verde, ¿vale? Dentro de cada una de estas tenemos varios cajones, donde vamos a ir viendo temáticas como, por ejemplo, la fabricación. Aquí tendremos que plantear ideas como proyectos de fabricación de productos complejos, proyectos de refabricación, proyectos de fabricación con temas de circularidad y conceptos como manufacturing as a service o servitización de la fabricación. Es un concepto que en los próximos 2 años va a tener bastante relevancia y es bastante innovador en relación a los programas anteriores que no aparecía como tal. Este cajón lo consideramos una oportunidad para vosotros porque, si os fijáis, en los próximos 2 años prevén financiar 31 proyectos, que son bastantes proyectos. No serán demasiado grandes, pero sí que serán 31. Y estas temáticas son lo suficientemente abiertas como para que podamos encontrar bastantes oportunidades. Estas temáticas, no lo he comentado, pero bueno, provienen del Partnership Made in Europe, que anteriormente igual lo conocíais como Factories of the Future, ¿vale? Y a partir de ahora es el que tendremos. Los siguientes cajones temáticos encontramos los procesos industriales energéticamente eficientes y climáticamente neutros, ¿vale? Aquí ya entramos muy de lleno en ese objetivo de convertir nuestras industrias en más verdes y encontraremos aquí temáticas como eficiencia energética, sistemas de calentamiento, energía termal, hidrógeno renovable, también pensando como fuente de energía, reducción de emisiones de CO2, todo el tema de modelado industrial, precisamente para reducir probablemente defectos y residuos. Y otro cajón relativamente parecido que habla de procesos industriales circulares y cero polución, cero contaminantes, ¿vale? Donde encontramos también pues, el uso eficiente del agua, el uso de materiales secundarios, eficiencia en todo lo que sean recursos, y encontramos también los Hubs for Circularity, que es un concepto que también se va conociendo cada vez más, que pretende generar nodos en los que se colabore precisamente mediante esa, vamos a decir así en términos generales, reutilización de lo que le sobre a unos puedan ser fuentes para otros, ¿vale? Entonces creamos ese tipo de nodos. Estos 2 últimos cajones, ¿por qué son interesantes y por qué pueden surgir bastantes oportunidades para el sector automoción? Porque se prevén financiar pocos proyectos, pero que serán muy grandes. Hablamos de proyectos de entre 10, 12, 14 millones de euros, lo cual implica que van a tener muchos participantes y probablemente se requieran participantes de todo tipo, desde los centros tecnológicos, que quizás sean las entidades que, como ha comentado mi compañero Sergio, vayan de alguna manera a tirar del carro, ¿no? Quizás a liderar algunas de esas propuestas, pero seguramente todos ellos necesitarán socios industriales con los que demostrar o validar o testear de alguna manera las soluciones que se propongan. Y aquí prevemos que podréis encontrar bastantes oportunidades. Bueno, no he comentado, en este último cajón también tienen cabida todos los proyectos relacionados con el acero, ¿vale? Provenientes del Partnership Clean Steel, que también puede ser de interés para muchos de los participantes de hoy. Vale, por último, comentar un pequeño cajón, no especialmente relevante en términos económicos, pero sí ciertamente más novedoso a otras cosas que nos hemos encontrado en los programas,
que habla de fabricación biointeligente, que se centraría en buscar procesos que ya existen en la naturaleza trasladados de alguna manera a nuestras industrias, donde creemos que pueden surgir algunas oportunidades para temas de logística, movimientos de materiales, temas de stocks, temas que en el sector de automoción pueden ser de interés, no especialmente relevante, como os comento, en términos económicos, pero bueno, quizás alguna oportunidad podríais encontrar ahí. El segunda destination que nos interesa, si os habéis fijado, la primera hacía mucha referencia a todo el tema verde, ¿no?, que hemos comentado al principio. Esta segunda va a hacer referencia al tema digital. El tema digital ha venido para quedarse, eso está claro. Y cada vez más vemos que hay una gran tendencia de mayor cantidad de proyectos en estas líneas. Si bien vosotros como tal quizás no seáis desarrolladores de tecnologías de este tipo, de tecnologías digitales, pero sí que en cierta medida vais a ser usuarios. Y esto es interesante de cara a la búsqueda de esas oportunidades, para que quizás sean otros quienes desarrollen las tecnologías, pero seréis vosotros quienes de alguna manera podáis probarlas. Y el sector de automoción siempre es interesante. ¿Por qué? Porque tiene un gran potencial. Entonces, al final, bueno, puede ser muy interesante. En este caso, que os acerquéis precisamente a esos desarrolladores de este tipo de tecnologías. ¿Qué tecnologías hablamos? ¿Qué cajones temáticos encontramos en este área, en esta destination? Pues encontramos temas de fotónica, que igual para vosotros lo más interesante podrían ser temas de láser y temas de sensórica. Luego encontramos temas de inteligencia artificial y robótica. Esto a la orden del día y además con una tendencia bastante creciente. Temas de robots autónomos, interacción entre las personas y los robots, aceptación de la robótica, todo este tipo de cuestiones, temas crecientes y con bastante presupuesto. Por eso la hemos marcado como bastante interesante. Otros temas de tecnologías facilitadoras, pues microelectrónica y modelado, es un poco más particular para quien le pueda interesar, y temas de materiales 2D. Vale. Y por último, dentro del clúster 4, destacar, me remito otra vez a lo mismo, una Europa verde, digital e inclusiva. Hemos visto temáticas verdes, hemos visto temáticas digitales, nos queda la temática más inclusiva, que se va a centrar un poco en ese siguiente paso, esa industria 5.0, que por si tenemos algún despistado en la sala, viene a ser esa industria conectada 4.0, pero que damos un paso más y en el que colocamos a las personas en el centro, ¿no? Y llevando al ámbito industrial, pues digamos, ¿no?, pues que esa industria gire en torno a las personas que la hacen posible. Y quizás un poco parecido a lo que os comentaba anteriormente, quizás las entidades del sector no vayáis a ser quienes lideren este tipo de proyectos, quizás sea más por parte de centros tecnológicos quienes vayan a traccionar este tipo de proyectos, pero una vez más será muy importante la participación de agentes industriales, porque al final todo esto es por y para la industria, no tendría sino sentido. Entonces aquí podréis encontrar bastantes oportunidades. ¿Qué temas? ¿Qué temas que puedan ser de interés para vosotros? La realidad extendida, esto es un tema creciente también. Todo lo que sea investigación en Industria 5.0, tema de habilidades digitales, tema de formación. ¿Qué más temas? Inteligencia artificial. Antes hemos hablado de desarrollar la inteligencia artificial. Aquí hablamos de no solo desarrollarla, sino que sea confiable y que la gente quiera de alguna manera trabajar con ellos. Y otros temas de estandarización y normalización que quizás os puedan interesar de aquí más al futuro del sector. Vale, estos eran los temas que queríamos comentar de lo que era el programa Horizon Europe. Quiero hacer una pequeña mención de otro programa que no es Horizon Europe, que es paralelo, que es Digital Europe, que es un programa también bastante importante, pero que, como su nombre indica, se dedica totalmente a temas digitales. Pero igual que os he comentado anteriormente, los desarrolladores de este tipo de soluciones cada vez más necesitan gente que valide y que
permita testear las soluciones que se proponen. Y está bien un poco que estéis al tanto, conozcáis este programa, porque de aquí puede surgir alguna oportunidad. Y una última mención de este programa: en los últimos 2 años ha ido evolucionando y ha nacido el concepto de Digital Innovation Hub, ¿vale? Que van a ser, a través de varias convocatorias se está creando una red de organizaciones, ¿no? Una red, unos hubs que van a ser, entidades con conocimiento digital que esperan apoyar precisamente a las empresas, ¿no? Que necesiten trabajar estos temas. Igual está más enfocado a pymes o pequeñas empresas. La mayoría de vosotros igual tenéis la capacidad suficiente para gestionar estas cosas vosotros solos, pero serán unos nodos muy interesantes con los que crear ciertas alianzas o en los que darse a conocer, porque de aquí pueden salir oportunidades de participación en proyectos. Entonces, si queríamos comentaros esa pequeña pincelada para que os vaya sonando, porque van a ser más notables en los próximos años. Ahora se están apenas gestando, pero seguirán adelante. Y por mi parte del clúster 4 termino aquí. Le paso a mi compañero Sergio, que hará ahora una revisión similar a la que hemos hecho, pero del clúster 5. Eso es, pues como veníamos comentando anteriormente, dentro del clúster 5, con los temas relacionados con el sector automoción, la mayor parte de ellos están relacionados con la movilidad, con las áreas de trabajo 5 y 6, ¿no? El área de trabajo 5, que es el área sostenible, todo el tema de vehículos cero emisiones, los temas relacionados con emisiones y salud, ¿no? Y luego el área 6, que está vinculada a todo lo que tiene que ver con digitalización, conectividad y demás, donde están embebidas pues, los topics o temáticas que tienen que ver con el vehículo autónomo y conectado, y también los temas de seguridad, ¿no? Seguridad vial y demás. Hay temas de logística también, de logística de última milla, transporte urbano, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas oportunidades donde trabajar, y sobre todo también dentro del área 2, que es uno de las áreas que están embebidas en la temática energía. Ahí nos encontramos la temática de baterías, ¿no? No tanto su aplicación en el transporte como tal, sino el desarrollo de la tecnología que hay detrás, ¿no? Pues todo el tema de nuevos materiales, nuevos métodos de ensamblado, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seguir más o menos la misma organización, ¿no? A la hora de contaros qué oportunidades vamos a encontrar. Dentro del área 2, la destinada a los temas de transición climática, ¿no? Está el área de baterías, ¿no? De todo el tema de la cadena de valor de baterías. Aquí, al igual que en algunos de las áreas o temáticas dentro de Clúster 4, es un área muy interesante. ¿Por qué? Porque en los próximos años se van a financiar, como veis, en 2023 18 proyectos y en 2024 15 proyectos. Es decir, va a haber un alto volumen de proyectos financiados en esta temática de las baterías. ¿Qué vamos a poder financiar dentro de los diferentes topics que se van a publicar? Pues, por ejemplo, en 2023 va a haber oportunidades para el desarrollo de nuevos materiales, todo el tema de circularidad y reciclado de materiales, temas de desarrollo de gemelos digitales en las líneas de producción, sistemas de gestión de baterías, lo que llaman el Digital Passport, ¿no? El pasaporte digital de las baterías, que es para tener una trazabilidad desde la materia prima hasta el fin de vida de la batería y de sus componentes, ¿no? Y de cómo involucrar a todos los agentes en esa cadena de valor, en ese pasaporte digital, con un objetivo también, ¿no? El poder reutilizar, reciclar, el cómo gestionar ese fin de vida y recircular alguna de los componentes o materiales también, ¿no? En 2024 hay algunas temáticas recurrentes, como puede ser la circularidad, la reciclabilidad, que vemos que es muy importante dentro de este área. Y luego también seguimos pues, con el desarrollo de nuevos materiales, nuevos conceptos de batería, ¿no? Pues como los temas del ánodo litio-metal, todos los temas de tecnología post-litio-ion, ¿no? Tema de aligeramiento, y seguimos también con temas del virtual testing, ¿no? De todo lo que tiene que ver, vamos a ahorrar dinero en test mecánicos, ¿no? Tests eléctricos, y vamos a tratar de virtualizar estos ensayos para
ganar tiempo y dinero, ¿no?, a la hora de desarrollar nuevas baterías. Dentro del área 5, que está vinculada con el tema de transporte sostenible, como os comentaba, hay dos áreas muy importantes para el sector automoción. Una viene de lo que es el partnership del vehículo eléctrico, ¿no?, de ChooZero. Aquí vamos a encontrar también bastante presupuesto para financiar en el 23 del orden de 10 proyectos y en el 24 del orden de 12 proyectos. Las temáticas más importantes son arquitecturas de nuevos vehículos, nuevos conceptos de vehículo, sobre todo también muy centrado a todo el tema de vehículo urbano. Es recurrente junto con la temática de baterías el tema de la gestión de la batería, en este caso baterías aplicadas al transporte por carretera, y el tema de la circularidad también. Y como podéis ver, también se van a financiar en 24 otros temas más orientados a los temas de puntos de recarga, de esa tecnología de recarga, motores eléctricos, la nueva era de motores post 800 voltios, etcétera, etcétera. Y luego también pues nuevas baterías avanzadas, nuevos conceptos de vehículo de mercancía de reparto ligero en ciudad, etcétera, etcétera. Y luego, esto es como lo más relevante, y luego hay otro cajón dedicado a todo el tema de análisis de impacto ambiental, ¿no?, de cómo afecta la movilidad a nivel ambiental y de la salud humana, donde aquí quizá no se trata tanto de desarrollar tecnologías que reduzcan estas emisiones, ¿no? Quizá sí que la inclusión de nuevos vehículos cero emisiones están ayudando directamente a esto, sino de encontrar metodologías para monitorizar estas emisiones, ¿no?, estas emisiones que vienen de los escapes, incluso de partículas de frenos y que acaban en correntías y en la ciudad, ¿no? Y también, pues sobre todo también con el foco en lo que generan todos estos vehículos grandes de mercancías, ¿no?, y el alto volumen de emisiones que representan en la Unión Europea. Por otra parte, dentro del área 6, que es todo el tema de transporte seguro, de infraestructuras resilientes y todo el tema de la movilidad inteligente, el gran bloque es el bloque de SICAM, ¿no?, que viene del partnership, donde se van a financiar 16 proyectos en 2 años relacionadas con temas de movilidad conectada, cooperativa, etcétera, etcétera. Los principales temas aquí, vamos a encontrar dos tipos de proyectos, ¿no? Los proyectos de desarrollo tecnológico, quizá más pequeños, ¿no?, más enfocados, como pueden ser con temas de percepción del conductor, percepción de pasajeros, de apoyo a la conducción, ¿no?, todo el tema de electrónica embebida, ¿no?, pues cosas así, y ya más proyectos de demostración, ¿no?, donde va a haber grandes proyectos con múltiples pilotos, ¿no?, involucrando a diferentes actores a lo largo de la cadena de valor, ¿no?, pues los OEMs, Tiers 1 pues, con sistemas, con componentes, etcétera, etcétera, y también las ciudades o los gestores de infraestructuras con quienes se van a conectar estos vehículos, ¿no?, incluso los usuarios, ¿no? Aquí sí que va a haber un componente muy importante también en esta temática de, como decía Begoña, de trabajar con las personas, ¿no? En este caso, con los usuarios del transporte. Pues aquí sí que va a haber muchos temas relacionados con la interacción hombre-máquina, en los temas de conducción autónoma. También va a haber temas de tráfico mixto, va a haber temas de cómo incorporar la inteligencia artificial, cómo hacerla, como decía Begoña también, confiable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último también está toda la temática de seguridad y resiliencia, donde principalmente aquí hay muchos temas relacionados con la infraestructura en sí, pero también hay temas que tienen que ver con el sector automoción y con el vehículo, ¿no? Pues sobre todo sí que hay algunas temáticas que tienen que ver con todo el tema de análisis de impactos, ¿no?, cómo ayudar a que se reduzcan pues los accidentes graves, ¿no?, las lesiones graves en estos impactos. También temas relacionados con desarrollar mejoras de seguridad de tráfico, ¿no?, pues de movilidad más segura y sostenible, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí realmente
no se van a financiar un gran volumen de proyectos, pero bueno, hay algunas oportunidades, ¿no? que pueden ser interesantes para vosotros. Y lo mismo que ha dicho Begoña, fuera de lo que es el Cluster 5, de lo que son los propios programas con temáticas de Horizon Europe, hay otra serie de programas que se van publicando. Sí que en este caso es el programa de Clean Hydrogen. Sí que somos conscientes que el hidrógeno está adquiriendo especial relevancia dentro del sector, está adquiriendo un interés creciente, ¿no? De hecho, en España, pues hemos tenido el parte del hidrógeno también con una gran acogida. Y a nivel europeo, sí, así como en las convocatorias anteriores del 22, sí que vimos que hubo temáticas dedicadas a la automoción, ¿no? Pues a través de proyectos donde se pedía pues, implementar pilotos para grandes, pues para camiones, grandes vehículos y demás. En esta convocatoria 23 no va a haber ninguno orientado a esa temática, ¿no? Sí que va a haber temáticas orientadas a barcos, a aviones, incluso a vehículos terrestres, pero no de carretera, ¿no? Pues todo lo que son maquinaria industrial, tractores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se quiere trabajar también con el hidrógeno en ese otro tipo de vehículos. Asimismo, hay otros programas, son las EITs, ¿no? Son agrupaciones de interés industrial, ¿no? Que se aglutinan en diferentes áreas temáticas para promover proyectos en esas temáticas, ¿no? Estas agrupaciones inicialmente están financiadas en parte por la Comisión Europea con cierto presupuesto, pero conforme van avanzando y más maduras son, van funcionando de manera independiente, con fondos propios de sus socios, de los proyectos que se van traccionando, etcétera, etcétera. Aquí hemos querido destacar 3 de ellos. Uno es el EIT Urban Mobility, orientado a todo el tema de movilidad urbana, donde vamos a encontrar diferentes áreas temáticas, algunas que tienen que ver con urbanismo puro y duro, ¿no? Y otras que tienen que ver también con pues, temas más de introducción de nuevos vehículos, nuevas formas de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En esta EIT sí que hemos querido destacar que tiene implementado lo que llaman el AIG Pilot, que es una iniciativa por lo cual se recogen intereses tanto de no miembros de la EIT para tratar de promocionar consorcios que se presenten a distintas temáticas relacionadas con sus objetivos dentro de Cluster 5 en las áreas 5 y 6, ¿no? Pues temas sobre todo de área 6, ¿no? Por los temas de movilidad urbana, de logística de última milla, también con los temas de vehículo autónomo y también con los vehículos cero emisiones, principalmente. Y luego están otras 2 EITs, que son la de fabricación y la de materias primas, que estas sí que tienen un mayor recorrido, llevan más tiempo y donde aquí el sector automoción ha estado presente en muchísimos proyectos, ¿no? Pues con diferentes temas de nuevos materiales, nuevos sistemas de fabricación, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar demasiado hoy en este tema. Y por último, lo que decíamos, la última pata, ¿no? Y también una pata relevante. Para las pymes tecnológicas y las startups siguen existiendo estos instrumentos de la Comisión Europea en Pilar 3 para apoyar esa aceleración a estas nuevas empresas, ¿no? Hay fondos dedicados a ello, sí que son convocatorias súper competitivas, ¿no? Donde se busca la excelencia, donde se busca que tenga un gran impacto en Europa y en el sector industrial y económico y, por tanto, bueno, realmente a estas convocatorias se puede acceder, se puede aprender de ellas y tratar, si no funciona la primera, que pueda funcionar en una segunda tentativa, ¿no? Pero sí que son convocatorias interesantes para promocionar a estas nuevas empresas con conceptos pues, más novedosos, más disruptivos y con un gran horizonte de modelo de negocio por delante, ¿no? Y esto es todo en cuanto a las oportunidades que os queríamos contar. Ahora vamos a hacer unos pequeños tips en qué consejos os queremos dar para poder participar de una manera activa y con mayor probabilidad de éxito dentro de estos programas que están por venir. Lo más importante es identificar qué nos está pidiendo un topic, ¿no? Podemos tener ideas de proyectos muy claras, pero
lo que tenemos que hacer sí o sí es orientarnos hacia las temáticas que pide la comisión. Son unos mínimos a cumplir y nunca hay que quedarse por debajo, con lo cual esto hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo nos pueden ayudar a saber si estamos bien orientados o no con nuestra idea? Sobre todo a través de los puntos nacionales de contacto con CEDETI. En el caso de Clúster 4 y Clúster 5, como hemos visto hoy, pues hay personas de referencia. También se puede trabajar con consultoras como nosotros o con otras con las que estéis trabajando, que seguro que os aportamos un valor ahí a la hora de identificar oportunidades, cómo enfocar vuestros proyectos hacia esas temáticas. Sobre todo lo que os decía, tratar de identificar aquellas topics con una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Como os decíamos, o aquellos donde se van a financiar muchísimos proyectos o aquellos donde se buscan grandes consorcios y hay cabida para más entidades, ¿no? Y aquí lo que sí que es importante es, como son principalmente temáticas con muy alta competencia, hay que identificar dónde uno es realmente fuerte y, sobre todo, también tratar de establecer alianzas, ¿no? Pues tener una red de socios, pues con centros de I+D de referencia en la temática, ¿no? Pues también tratar de traccionar pues ideas de proyecto con la cadena de valor, etcétera, etcétera. Y al margen de esto, tratar de hacernos muy visibles, ¿no? Podemos contar con nuestra red habitual, pero también es muy interesante darse a conocer, hacer nuestras redes de contactos o de colaboración más extensas. De hecho, los programas europeos nos ayudan a eso, ¿no? A hacernos visibles. Entonces, para ello, pues participar en diferentes asociaciones, clústeres, plataformas tecnológicas, acudir a los Infodays para conocer los programas, sobre todo aquellos Infodays que cuenten con eventos de brokerage o de matchmaking, son súper interesantes para establecer alianzas, para posicionarse, para mostrar ideas, para tratar de buscar colaboradores, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, de cara a Clúster 4 y Clúster 5 están previstos Infodays a mediados de diciembre, que ya están publicados, con lo cual ahí es una buena oportunidad para promocionar vuestros intereses o para buscar alianzas. Y sobre todo, para todos aquellos que ya conocéis los programas, que sois asiduos, que habéis participado y nunca habéis liderado, sí que es una buena oportunidad para animar a coordinar y todavía hacer más visible a vuestra entidad y vuestro proyecto, ¿no? Esos son un poco los principales consejos que os damos. Y el último, si aún así con estos consejos todavía necesitáis ayuda para ir adelante, nosotros más que dispuestos a echaros una mano o resolver más dudas más allá de este foro. Y muchas gracias. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a todos. Si podéis dejar de compartir pantalla y pasamos al turno de preguntas. Pues tenemos preguntas de los asistentes. Preguntas si se tiene alguna información sobre fecha de convocatoria de economía circular. Perdón, ¿me escucháis? Ahora sí, ¿no? Vale. Que pasamos al turno de preguntas. Que tengo alguna pregunta de los asistentes. Nos preguntan si se tiene alguna información sobre la fecha de convocatoria de economía circular y si esta es la misma que el PERTE de economía circular o es independiente, que claramente es distinta. Las convocatorias, todas las convocatorias dentro del Clúster 4 tenemos tenemos las calls, pues hablo de memoria, de Twin Transition y Resilience, serán el 30 de abril, ¿vale? Hemos dicho 30 de abril, ¿verdad? El 20, perdón, el 20 de abril, ¿vale? Y todas las convocatorias ya relacionadas con otros temas más digitales y demás serán a finales de marzo, el 29 de marzo. Sí. En este sentido, sí que es importante destacar, aunque la pregunta se haya consultado solo por los temas de circularidad, este 20 de abril es una fecha bastante crítica, ¿no? Porque no solo van a cerrar los temas de industria digital de Clúster 4, sino que también van a cerrar las convocatorias del área 5 de Clúster 5, ¿no? Todos los temas de vehículo eléctrico, sostenible y demás. Con lo cual, aquellas entidades que estén interesadas en ambas temáticas, sí que es importante que se programen, que definan bien sus intereses en un clúster y en otro y empiecen a trabajar en posicionarse, ¿no? Porque si no, el volumen de trabajo que pueden llegar a tener en materia de proyectos se les va a amontonar a la vuelta de año, ¿no? Y, de hecho, ya se están posicionando muchas entidades
para ir formando consorcios y a partir del InfoDay seguro que muchísimo más. Respecto a las fechas, también me gustaría comentar, los programas de trabajo no han sido publicados oficialmente todavía, ¿vale? Se prevé que sea, decían, final de mes, yo creo que ya estamos en final de mes, si no será a principios de diciembre, porque las fechas, como ha comentado Sergio, de los InfoDays ya empiezan a ser hacia el 10, 12 de diciembre, ¿no? Entonces, para entonces tienen que estar. Entonces será el momento en el que la fecha sea definitiva, ¿vale? No es muy probable que cambie, pero la realidad es que podría cambiar. Entonces, esos datos que os hemos venido dando de, pues, oye, millones de euros previstos para financiación, número de proyectos que se esperan financiar y demás, son bastante definitivos, pero la realidad es que no serán definitivos hasta que se publiquen de aquí, pues no sé, 2 o 3 semanas. Yo no creo que tarde mucho más, ¿vale? Pero bueno, para que estemos todos un poco al tanto. Pero como pues decimos, es importante decirlo, que CDT luego es, en esas cosas es muy respetuoso, que quede claro que no tenemos los oficiales y que normalmente no se distribuyen tampoco el contenido de los programas hasta que es oficial. Por eso, pero marzo y abril van a estar las claves, van a ser los cierres de las convocatorias entre marzo y abril. Genial. Me preguntan también por si va a estar disponible la presentación y demás. Y sí, que como hacemos con todos nuestros webinars, pues pasaremos un email con toda la información, tanto la grabación del webinar como la PPT en PDF. Me os preguntan también si veis alguna oportunidad para proyectos de eliminación de los PFAS en los refrigerantes para la automoción. Eliminación de los PFAS perjudiciales para la salud en los refrigerantes para la automoción. A ver, la realidad es que así, o sea, yo sí de memoria no tengo identificado ninguno, si bien, claro, cuando vamos a cuestiones muy en detalle habría que repasar para identificar las oportunidades, si bien para ese tipo de materiales también existen otros programas de interés, como los programas LIFE, por ejemplo, ¿no? Que son dedicados a temáticas más medioambientales, donde seguro ese tipo de proyectos podrían tener cabida. En Horizon, en los nuevos programas de Horizon, habría que ir ya más al detalle, habría que buscarlos más en concreto. Como bien os hemos comentado, nosotros estamos disponibles para cualquier consulta que nos queráis hacer más individualizada, lo podríamos ver un poco con más detalle, pero si no, bueno, pues hay otros programas tipo los programas LIFE que podrían ser de interés, ese seguro. Genial. Y bueno, para ir terminando, pero por dejar más claro cosas que a lo largo de la presentación sí que habéis dicho, pero rematar, ¿cuándo es el momento oportuno de ponerse a trabajar en propuestas, identificar oportunidades para el próximo año? Pues bueno, como hemos dicho un poquito, ¿no? Sí que parece que marzo-abril, que son los cierres previstos de convocatorias, sobre todo para este primer bloque de convocatorias, ¿no? Luego hay otras que tendrán cierres más adelante, en septiembre, y a las del 2024 más adelante. Pero para lo más próximo, que es marzo-abril del 23, aunque parezca que estamos a 5 o 6 meses vista, ¿no? Todavía, y que queda un mundo, la realidad es que la mayor parte de estos topics vienen de los partnerships, sobre todo de los que tienen interés para el sector de automoción. Hay agrupaciones de interés, pues como los clústeres de automoción, ¿no? Europeos, que trabajan con estos partnerships para la definición de los intereses, ¿no? Que ya se están posicionando en estas temáticas, ya hay entidades posicionándose, ¿no? Con lo cual, el momento es ya, ¿no? Es decir, empezar a trabajar, como decíamos en nuestras recomendaciones, con los clústeres, con las plataformas en las que estamos activos o somos miembros, empezar a mostrar nuestro interés en diferentes temáticas, ver si están moviendo internamente proyectos. Si no estamos trabajando de esa manera, lo que recomendamos es asistir a los InfoDays, en el caso de Cluster 5, que serán los días 15 y 16 de diciembre. El 15 a la tarde está previsto un brokerage event, ahí hay tiempo para inscribirse hasta el 28 de noviembre de este mes, y donde ahí se puede ir de oyente, simplemente pues para ver qué entidades están registradas, quiénes están con interés en participar en distintas temáticas, o incluso para mostrar una idea del proyecto o un perfil, ¿no?
tienes una posibilidad de hacer una pitch session que se llama, ¿no? Donde tú muestras cuál es tu empresa, qué interés tienes en el programa y sobre todo ese interés para colaborar, ¿no? Qué temáticas son de tu interés. Entonces sí que vemos que esta etapa de noviembre-diciembre es crítica para posicionarse en los distintos programas, ¿no? Y realmente ya el lanzamiento de proyectos va a ser inicio de año, ya la gente ya va a estar trabajando en propuestas seguro. Genial. También nos sirve para recordar que precisamente estas partnerships y en lo que os decía del proceso que se está haciendo de actualización de la RIA es donde realmente participar en esos grupos en que están haciendo esa actualización, pues también te pone en situación de lo que se está moviendo en Europa y qué actores están involucrados en qué temáticas para poder participar en colaboración con esas entidades que normalmente son las que están fuertes a la hora de posicionar sus proyectos, ¿no? Pues no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario final que queráis compartir con nosotros? Pues el último viene un poco cerrando el hilo de cómo has abierto la sesión, Cecilia. Hemos conseguido posicionar entre todos a España en ese ranking número 2 en Cluster 5. Pues no bajemos los brazos, aunque hay muchos proyectos financiados y muchas entidades quizá no tengan el interés de reciclar proyectos 23-24 porque la carga de trabajo que supone lo aprobado en 21-22. Es una gran oportunidad tanto para estas entidades como para otras que no estén participando en intentarlo y sobre todo mantener a España ahí en esa posición número 2, ¿no? Y por qué no a por la 1, ¿no? Ese reto. Es animar a todo el mundo a que intente participar, ¿no? No siempre hay que tener una idea de proyecto, hay que querer liderar, ¿no? Ya con el mero hecho de sentirte un agente que puedes aportar algo en una temática, hay oportunidad de tratar de participar, ¿no? Y de buscar quién esté traccionando un proyecto para incluirte en ese consorcio. Exacto. Pues nada, pues de nuevo muchísimas gracias a los dos, Sergio y Begoña, por compartir todos vuestros conocimientos, ¿no? Y que podamos dar toda la información posible a los que están conectados y a los que luego divulgaremos, ¿no? La información para que se pueda aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan para que, como os decía, haya más vida allá de los PERTES y eso, ¿por qué no ir a por ser los número 1 en el ranking, ¿no? Pues muchísimas gracias y no sé si tendremos oportunidad de vernos antes de Navidad, así que para todos, feliz Navidad, aunque suene muy temprano, y nos vemos el año que viene. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.